A todas y todos les pido permiso, voy a iniciar a grabar el encuentro. Bendecida tarde, apreciadas y apreciados estudiantes. Para mí es grato poderlos tener a ustedes en este encuentro pedagógico de CIPAS. Sí, esta es la réplica del encuentro que hicimos inicialmente el día 13 de septiembre. Y para el día de hoy vamos a repetirlo. ¿Sí? Eh, Hoy me está acompañando pues el monitor de centro, Omar, quien se va a presentar ahora. Él va a estar encargado del chat acá. ¿Sí? Omar, cuando gustes puedes presentarte. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Santiago Silvera del CEA La Guajira y pertenezco como monitor de permanencia estudiantil. Bienvenidos a todos ustedes. Aquí ahora. Les pido permiso también que voy a iniciar a compartirles. De antemano también, pues la conectividad la tenemos un poco baja. Voy a quitar cámara, ¿sí? Por favor, me indican si pueden ver la pantalla, la presentación. Bueno. Como les venía diciendo en la presentación, hoy vamos a realizar la réplica sobre el CIPAS, ¿sí? De primera matrícula y cursos de alta complejidad. Realizamos la sesión 1, llamada Métodos para probar la validez de argumentos. Quien los acompaña en el día de hoy, el tutor Darwin Barros Sánchez. Vamos a mirar los objetivos, ¿verdad? De esta actividad, de esta unidad 1, tarea 1. Entonces tenemos como el objetivo general motivar al estudiante en la apropiación del conocimiento sobre métodos para probar la validez de argumentos. Dentro de los específicos tenemos evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática. El segundo es realizar la actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Bueno, aquí les voy a presentar un video desde la red de tutores. Nuestro director de apoyo, Ciro Efraín Martínez, les tiene esa presentación introductoria, pues, de la importancia de ser partícipes ustedes de estos encuentros. Apreciar a los estudiantes del pensamiento lógico y matemático, les doy la bienvenida al curso y a la primera unidad denominada Métodos para probar la validez de argumentos. La importancia de esta unidad consiste en poder establecer qué tan válido es un argumento. En todas las profesiones y en la vida diaria se presentan informes, diagnósticos, ideas, investigaciones que han de argumentarse y es importante determinar qué tan válido es el argumento. Recuerda, sea un estudiante, durante la sesión, al diligenciar la asistencia, colocar bien los datos y así ser merecedor de los 20 puntos que otorga esta unidad en la estrategia de CIPAS de primera matrícula. ¿Cuáles son los datos? Número de cédula, nombre bien diligenciado, nombre del tutor que dirige la sesión, grupo colaborativo y código del curso. Muchas gracias.
Miren, apreciadas y apreciados estudiantes, como dice nuestro director de apoyo, Ciro, número de identificación, en ese caso, si es cédula, la cédula, si es tarjeta de identidad, ¿verdad? De colocar el nombre bien diligenciado, el nombre del tutor, quien dirige el CIPA, que en ese caso soy yo, Darwin Barros, y el grupo colaborativo en el que te encuentras en el curso como tal, en el campus virtual, ¿sí? Y el código del curso que, pues, así como lo ven ahí, 200611. Bueno, sí, ahora vamos a ver el audio que dice el por qué y el para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia, ¿sí? También precedido por el director de apoyo, Ciro Martínez. ¿Por qué y para qué las tablas de verdad y las leyes de inferencia? Antes de saber el por qué y el para qué, necesitamos conocer qué es y cómo se construye un argumento. Un argumento es un razonamiento utilizado para convencer, demostrar o sostener una opinión y se construye a partir de premisas que conducen a una conclusión. Ejemplo de un argumento. Si Carla participa en los encuentros electrónicos programados por la universidad e ingresa semanalmente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Carla siempre procura asistir a los encuentros sincrónicos e ingresa a los foros generalmente. Por tanto, Carla se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Este argumento puede considerarse válido si al construir su tabla de verdad es una tautología, es decir, todos los valores de la tabla son verdad. Puede considerarse una falacia, absurdo o contradicción si los resultados de la tabla de verdad son falsos o pueden ser una contingencia si al final los valores resultantes en las tablas de verdad son verdaderos y falsos. Un argumento se construye a partir de premisas, que a su vez están compuestas por proposiciones simples no compuestas enlazadas con conector. ¿Y qué son las proposiciones? Las proposiciones simples o atómicas son expresiones del lenguaje con sentido propio, de las cuales solo puedo decir que son verdad o son falsas, pero no ambas a la vez. Los conectores lógicos son expresiones que enlazan o unen proposiciones simples, formando proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones constituyen las premisas o consideraciones sobre las cuales se teje el argumento que termina en una conclusión, la cual puede ser una afirmación obvia o redundante. Se enuncian las proposiciones simples con letras minúsculas, generalmente inician con P, U, R, S, etc. En la gráfica observamos los valores de verdad para la proposición P y U. La figura es un triángulo y es de color azul. Para este caso, como se puede observar, solamente es verdad cuando las dos proposiciones simples enlazadas con el conector y o conjunción es verdad, porque cuando yo digo la figura es un triángulo y es de color azul, solamente es verdad en la primera fila. En las siguientes filas, la proposición compuesta nos da un valor de falso. Así podemos encontrar los valores de verdad de un argumento para determinar su validez, de manera que sea una tautología, una contingencia o una contradicción. Otra forma de hacerlo es a través de las leyes de inferencia y de ahí la importancia de reconocer qué tan válido es un argumento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, apreciadas y apreciados estudiantes, viendo ya la introducción de nuestro director de apoyo, Ciro, pues
Vimos esa parte de las tabla de verdad y esa parte introductoria de las leyes de inferencia. Pues ahora vamos a pasar a tocar cada uno de estos temas, pero muy puntual, ¿sí? Ese concepto y cómo operan cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero lo que son los conectores lógicos. Bueno, apreciadas y apreciados estudiantes, entonces vamos a ver el momento de estar toda esa fundamentación de los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a ver para qué usamos la lógica proposicional. Posteriormente, ¿qué es una proposición? Después, ¿qué tipos de proposiciones existen? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Y quinto, ¿qué es el lenguaje natural y lenguaje artificial? ¿Para qué usamos la lógica proposicional? Vamos a ver esa parte conceptual, ¿verdad? Dice que la palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. En matemáticas es la ciencia que estudia los métodos de racionamiento, proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. Ese es el concepto, ¿verdad? Esa lógica proposicional. Miremos qué es la proposición. Se denomina proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso, del cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o falso, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Miren que en esa introducción que nos dio el director de apoyo, nos daba esa claridad sobre las proposiciones simples, ¿verdad? Que es en letras minúsculas y se utilizan las letras del alfabeto o abecedario, ¿sí? En minúsculas, sino que no quiere decir que cualquiera de ellas no se puede utilizar, claro que sí, sino que aquí usualmente trabajamos con lo que es P, Q, R y S, ¿sí? Dentro de otras fuentes documentales ustedes podrán ver proposiciones que las tratan diferentes autores con A, B, C, ¿sí? Toman otras letras, pero no quieren decir que las tomemos como proposición, ¿sí? Tipos de proposiciones. Entonces, tenemos que son atómicas o simples. Son aquellas que no contienen conectores lógicos. Ejemplo, Colombia es un país del sur de América. Cali es la capital de Risaralda. Ojo, una claridad. Esas son proposiciones simples, ¿verdad? O las llamadas atómicas. ¿Qué sucede? Independientemente, ¿verdad? Que sea falso ese texto que hay ahí, pues, ese contexto ahí que está, que te los nombré a cada uno de ellos, no quiere decir que no es una proposición simple, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos que tenemos ahí. Ahora, para dar el significado de las moleculares o compuestas, son las formadas por proposiciones atómicas relacionadas a través de conectores lógicos. Ejemplo, dice, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. O Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Si ustedes se dan cuenta ahí, cuando hablamos de esas compuestas o moleculares, dicen que deben haber dos proposiciones simples y conectadas por medio de un operador o conector lógico, ¿sí? O sea que la simple es simplemente la proposición y su enunciado. Y las compuestas entonces son dos proposiciones simples, ¿verdad? Enlazada o conectada por un operador lógico. Miremos ahora el lenguaje natural y lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje natural nace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos, sobresaliendo las vocales, mientras que el lenguaje artificial se genera cuando
una o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que faciliten la operatividad entre signos. Entonces, miren que cuando hablamos de ese lenguaje lógico, perdón, de ese lenguaje natural, es cuando normalmente, como nosotros hablamos dentro de nuestra lingüística, ¿verdad? Ahí enfatiza sobre esas letras del alfabeto, ¿verdad? Las vocales, ¿sí? Normalmente es cuando te expresas o dialogas con otras personas. Es aquí en lógica matemática, en pensamiento lógico y matemático, pues le llamamos nosotros el lenguaje natural. Y ese lenguaje simbólico o hablan ese artificial es que utilizamos símbolos, ¿verdad? Y letras para indicar algo. Los conectores lógicos. Miren, apreciados y apreciados estudiantes, aquí tenemos una claridad dependiendo dentro de todo el autor y todas esas fuentes documentales que existen. Unos les dicen operadores lógicos, otros les dicen conectores lógicos. Que quiero que ustedes puedan orientarse en esto, es que de cualquiera de las dos maneras como lo encuentren, pues es válido para acá, para pensamiento lógico matemático. Entonces tenemos que existe un lenguaje natural y un lenguaje artificial, ¿verdad? El lenguaje natural, como habíamos hablado, ¿verdad? Es la forma o la lingüística como nosotros, ¿verdad? Decimos las cosas, compartimos. Entonces encontramos esos conceptos de acuerdo a ese lenguaje artificial que son las simbologías usadas acá en el curso académico. Entonces dice, el lenguaje natural sería I, ¿verdad? En el lenguaje artificial sería una conjunción. Si ustedes ven, es como si fuese la V volteada, ¿sí? O cuando decimos en el lenguaje natural O, es como en el lenguaje artificial o simbólico, nosotros tenemos la V, ¿sí? Acostumbro siempre a decir esta frase cuando éramos chicos, ¿verdad? Uno decía, para diferenciar las B, ¿sí? La B larga y la B corta, decíamos la B de vaca, ¿sí? Usualmente eso era lo que decíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿verdad? Entonces, miren, se parece a la V. En el lenguaje natural, cuando decimos no, en el lenguaje artificial, si tú ves, es como si fuese una volteada, o puede, algunos autores tienen un asterisco, otros colocan como un signo menos, como el signo menos, otros le colocan una virgulilla, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Que es que de pronto nos permite a nosotros cuando estemos escudriñando, documentándonos, es que siempre ese operador antecede la proposición simple, ¿sí? Para poder decir que estamos negando, ¿verdad? Esa proposición simple. Entonces, miren que en el lenguaje natural tenemos que, dice sí, punto, punto suspensivo, ¿verdad? Y dice entonces, eso se refiere en el lenguaje artificial a esa flechita que apunta hacia el lado derecho, ¿verdad? Una flechita. Y eso en el lenguaje artificial nosotros le decimos condicional, ¿verdad? Entonces resulta y pasa que el condicional, ¿sí? En ese lenguaje natural, ¿sí? En ese lenguaje natural dice sí, entonces, ¿qué hace? Que ese sí me lo antecede, ¿sí? A la proposición simple, cuando estamos en el lenguaje artificial o simbólico. ¿Sí? Siempre cuando tengamos ese condicional, él siempre va a anteceder a la proposición simple. Cuando vayamos a ese lenguaje natural, ¿sí? Le antecede siempre. ¿Sí? Sí. Entonces colocamos lo que dice la proposición simple, ese texto como tal, viene el entonces y posteriormente viene la otra proposición simple que es la que conforma esa proposición compuesta, ¿verdad? También tenemos dentro del lenguaje natural sí y solo sí, ¿sí? Es una afirmación, doble afirmación, ¿sí? Si vemos en el lenguaje artificial o simbólico es una bidivisional, ¿sí? Una flecha hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿sí?
Entonces, miren que esa sería la manera de cómo nosotros identificamos, ¿verdad?, dentro del lenguaje natural y el lenguaje artificial, ¿verdad?, lo que vamos a tratar. Entonces, miren que tenemos unas tablas de verdad. Así como tenemos esos operadores lógicos o conectores lógicos, también existen las tablas, ¿sí?, para nosotros poder trabajar esas simbologías o esos lenguajes que creemos y posteriormente también unas tablas de verdad, ¿sí? Si te das cuenta, tenemos la tabla de la negación, la de la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional, ¿sí? Ya sabemos nosotros que dentro del lenguaje, ¿sí?, dentro del lenguaje natural, qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Y en el lenguaje artificial, pues, cómo son los símbolos. Entonces, mira, si revisamos el operador lógico, conector lógico de la negación, ¿sí?, de la negación, podríamos decir nosotros que en la negación, cuando tenemos una proposición simple, como tal siempre es afirmativa, ¿verdad?, o verdadera. ¿Qué pasa cuando nosotros la negamos? ¿Sí? Se le antecede el símbolo que te decía, que como podría ser una virgulilla, puede ser un asterisco, puede ser como una L volteada, como te mostré anteriormente. Lo que hace es colocártelo al contrario, te la niega, ¿sí? O sea que si miramos la tabla de verdad, mira en el ejemplo, tenemos A y tenemos A negado, que hace que si tenemos el antecedente, ¿verdad?, en esa verdadero, pues te niega el que sigue, ¿verdad? En este caso, te diría falso. Si tenemos en ese antecedente verdadero, pues, ¿qué hace? Te lo niega colocándotelo en verdadero. Sería lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver si tratamos de ampliar un poquito más el cuadro. Y tenemos tu mujer también. ¿Y ahí lo logran ver mejor? Miren que entonces, ¿ahí lo logran ver mejor? Pues cierren el micrófono, por favor. Entonces, miren, estamos aquí en el de la negación, vean. Tenemos que cuando está la proposición simple como tal afirmada, cuando la primera es verdadera, pues la segunda la negamos y sería falsa, ¿sí? La primera es falsa y la segunda la convertimos en verdadera, o sea, es lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miremos ahora la conjunción, pero ¿qué le digo yo a ustedes, apreciadas y apreciados estudiantes? Que tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia aquí en esta conclusión? ¿Qué es lo que diferencia el uno de lo otro? Si nos damos cuenta de este lado derecho, ¿sí?, donde está la proposición compuesta A, conjunción B. ¿Qué está sucediendo? Esta es la conclusión, ¿verdad? Pero miren lo diferente. Si nos damos cuenta, lo diferente ahí pues sería la V, ¿verdad? Verdadero. El resto todos son falsos. Entonces, donde yo les digo a ustedes que tengamos en cuenta esa condición que hay ahí. ¿Qué me dice la conjunción? Para que sea muy fácil de interpretarlo. Dice que la conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Quiere decir que cuando el antecedente, ¿sí?, es verdadero, el consecuente, que es el que sigue, B, consecuente, es verdadero. Por tal motivo, entonces mi conclusión sería verdadero. De resto, las demás combinaciones que se puedan dar, todas me van a dar falso. Entonces, es una manera como la puedo yo interpretar de una manera más sencilla, ¿ves? ¿Sí? Ahora miremos lo que es el condicional, ¿verdad? Este que está aquí abajito.
¿sí? El condicional también, si revisamos, miren del lado derecho, ahí hay algo que cambia, ¿sí? Cuando es falso, el resto todas son verdaderas, ¿sí? Entonces ahí hay una condición que debemos tener en cuenta, que dice el condicional o implicación, también le dicen en leyes de inferencia. Entonces dice que la condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea, cuando la primera es verdadera, ¿sí? Y la segunda es falsa. De resto, todas las combinaciones son verdaderas, ¿sí? Las combinaciones que se puedan dar te dan verdaderas. Entonces, mira que es importante. Mira que la conjunción, cuando las dos son verdaderas, me dan verdaderas. Y aquí tiene algo en específico, ¿sí? Que es falsa, pero cuando la antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me da falso. ¿Sí? A esto le podemos decir primera y segunda. O le podemos decir antecedente o consecuente. ¿Sí? Son maneras de cómo los autores, pues, operan con las tablas. Entonces, ahora miremos, ¿verdad? Lo que dice la disyunción, ¿verdad? Si miramos la disyunción, ahí hay algo diferente, ¿verdad? Entonces, miren que eso diferente aquí, lo que es F y si miramos aquí en B también sucede algo, ¿sí? Hay algo diferente que me dice a mí, bueno, aquí, porque si ven en el antecedente, B y F da verdadero, o si es lo contrario, también da verdadero. Pero si te das cuenta, hay algo diferente aquí, cuando las dos son verdaderas y cuando las dos son falsas, ¿verdad? Entonces, dice así, la disyunción. La disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, mira que las dos falsas te dan falsa. Y si te das cuenta también, las otras, ¿verdad? Te dan verdadera, ¿sí? Ahora miremos el bicondicional, ¿verdad? ¿Qué dice el bicondicional? ¿Qué dice el bicondicional? El bicondicional es verdadero cuando y solo cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? O sea que cuando el antecedente o la primera o el consecuente o la segunda son verdaderas, me da verdadero. Y cuando el antecedente cuando es falso y cuando el consecuente es falso, me da verdadera, ¿sí? Solamente cuando esos dos valores de verdad son iguales que me da verdadera. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Vamos ahora a pasar a lo que es tablas de verdad, ¿sí? Ese concepto, vamos a repasar ese concepto. Pues voy a presentar. Pero mientras va compilando, pues cabe resaltar que en sala, aquí en centro, en presencial, tenemos una de las compañeras de ustedes, su nombre es Irleis. Irleidis está aquí en centro, nos está acompañando y nuestro monitor Omar. Entonces ahora miremos, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido básicamente sobre todo lo que es tabla de verdad, ¿sí? Ya vimos la parte de las tablas y esos conectores o operadores lógicos, ¿sí? Entonces, presentación del recurso. Apreciado estudiante, los invitamos a revisar este recurso y reconocer aspectos generales sobre la tabla de verdad, cómo desarrollarla y su utilidad dentro de la lógica proposicional. El objetivo de aprendizaje es comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional, su utilidad y forma de desarrollo. Bueno, aquí viene una actividad previa, pero ¿qué voy a hacer yo con esta actividad previa? ¿Sí? Esta nos permite identificar, ¿verdad? Todo lo que hemos recorrido en este encuentro. ¿Qué voy a hacer? Más adelantico vamos a ver unos links o unos tipos de test o pruebas que vamos a realizar entre todos. Así que aquí voy a volarme este paso, ¿sí?
Entonces miremos ahora esa definición de la tabla de verdad. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Entonces, inicialmente, el procedimiento que debemos hacer o tener en cuenta para el desarrollo, ¿verdad?, de la tabla de verdad. Dice así que para realizar una tabla de verdad debe seguir estos pasos. Primero dice, determinar proposiciones simples y negaciones. ¿Sí? Dice, cuando se tiene el argumento del lenguaje simbólico se determina el número de proposiciones simples. Entonces, ¿qué dicen? Aplicar una fórmula. Esa fórmula que dice 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples, ¿verdad? Entonces, miren que nosotros al momento de realizar esa tabla, como lo decían, que es identificar, ¿verdad?, esas proposiciones simples. Entonces, resulta y pasa que si tenemos un lenguaje simbólico, ¿verdad?, lo que tenemos que identificar es cuántas proposiciones simples hay. En ese caso, si es P, Q, R y S en su orden, ¿sí? Porque es en su orden que siempre la vamos a organizar en nuestra tabla de la verdad. Entonces, o si es solo una P, o si son dos P y Q, o si son tres P, Q, R, o si son cuatro P, Q, R, S, es identificarlas, ¿verdad? Y también dentro de ellas, posteriormente vamos a mirar lo que sigue, que sería cuando las proposiciones son negadas. Pero ahora vamos a enfatizar en este ejemplo. Hagamos el caso que dentro del lenguaje simbólico que nos den hay una proposición simple, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos esta fórmula 2 a la n, ¿verdad? Quiere decir que esa tabla de verdad nos va a contener dos filas, porque si hacemos la fórmula 2 a la n, que equivale a quién, a una proposición simple que encontramos, pues eso me daría 2, ¿sí? Es como si dijéramos, cada proposición simple que encontremos en ese lenguaje simbólico, pues va a equivaler a 2, ¿sí? Entonces miremos en el caso que encontremos dos proposiciones simples. Si encontramos dos proposiciones simples, ¿qué quiere decir? Que sería 2 a la 2. Esto me indica a mí que debería multiplicar yo 2 por 2, ¿sí? Que es equivalente P y Q. Serían dos proposiciones simples, cada una equivale a 2, ¿verdad? Y la elevo a 2 es como si dijera 2 por 2. Entonces, por eso aquí dice 4 filas, quedaría, mire, 2 a la 2. Entonces, en el caso que dentro de ese lenguaje simbólico encuentre 3, ¿verdad? 3 preposiciones simples. Entonces, quiere decir que en ese caso sería 2 aquí, 2 a la 3, como lo vemos aquí, o cuando decimos a la potencia, ¿verdad? O al cuadrado matemáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? En ese caso que sean P, Q y R, serían 2 por 2 por 2, porque cada una vale 2, ¿sí? O sea, quiere decir que esa tabla contendría, ¿qué? 8 filas. Cuando tenemos dentro del lenguaje simbólico 4 proposiciones simples, quiere decir que entonces sería 2 a la 4, como lo vemos aquí. Y si multiplicamos esas 4 proposiciones, ¿sí?, nos debe dar a nosotros 16 filas. Y así sucesivamente, pues, todas las que podamos encontrar. ¿Sí? Entonces, continuamos con unos ejemplos, ¿sí? Ya con un lenguaje simbólico, que era lo que te decías. En este caso, mira este ejemplo, tenemos, yo hago la pregunta, ¿cuántas proposiciones simples hay aquí? Cualquiera puede levantar el micrófono o quien está aquí en el auditorio presente. ¿Cuántas proposiciones simples hay aquí? En esta proposición compuesta. 2, ¿verdad? Mire, aquí me dicen que son 2. Claro, entonces si son 2, quiere decir que vamos a tener nosotros en esa tabla de verdad, vamos a tener 4 filas, ¿sí? Porque sería 2 a la 2. Ahora miremos en este lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones simples? Ojo, cuando te digo cuántas proposiciones simples es cuántas son, o sin tener que repetirlas, ¿sí? Sin tener que repetirlas. Cabe también aclarar eso, ¿sí? ¿Cuántas hay en ese caso?
serían 2, ¿verdad? P y Q, porque está Q, pero es negada, y está P, pero de igual manera ya las tenemos. No debemos repetirlas, ¿sí? Solamente esas positivas inicialmente. Entonces, mira que tenemos 2, por lo tanto, serían 4 filas, ¿verdad? Serían 2 a la 2. Entonces, miren este que está aquí, este lenguaje simbólico. ¿Cuántas proposiciones simples hay? 3, ¿verdad? P, Q y R. Independientemente que esté negada, pues esa es una proposición simple que hay ahí, ¿sí? Entonces tenemos 3. Por lo tanto, nos daría esa tabla por filas, ¿sí? Que sería 2 elevado a la 3, ¿verdad? Bien, y esta última, ¿cuántas proposiciones simples hay? 4, ¿verdad? P, U, R y S. Quiere decir que sería 2 a la 4. Por lo tanto, eso serían, ¿qué? 16 filas. Y así sucesivamente podemos seguir trabajando, ¿verdad? ¿Cómo están allá en línea? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Me hago entender? Por ahí le dan me gusta, está bien. Ok, muy bien. Gracias, Omar. Gracias. Entonces, miren, dice el segundo, cuando se tiene el argumento en el lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos de la cantidad de ellos. Depende el número de columnas de la tabla de verdad. Miren, te dice también, si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendrá una columna determinada. O sea que cuando encontremos una negada, pues hay una columna para esa proposición simple que encontremos que es negada. Inicialmente ya identificamos cuántas proposiciones simples habrían para poder determinar cuántas filas tiene nuestra tabla. Ahora no. Ahora lo que estamos mirando es que si hay negada, habrá una columna también para ello, ¿verdad? También es importante identificar los signos de agrupación y siempre iniciar de adentro hacia afuera. Una de las técnicas que nos dan para nosotros ir organizando, ¿verdad? Esa tabla es teniendo ese lenguaje simbólico de adentro hacia afuera. ¿Sí? Una de las indicaciones que nos dan. ¿Sí? Miren que si miran aquí esta partecita aquí donde dice prioridad, es de los signos de agrupación, que si utilizamos paréntesis, que si utilizamos los corchetes, que si utilizamos las llaves, ¿verdad? Las negaciones, los operadores lógicos, conectores lógicos, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Inicialmente ya sabemos que ya sabemos identificar cuántas filas vamos a contener. Entonces, miren que aquí hacemos otro recordel sobre los operadores o conectores lógicos, ¿verdad? Dice así, por último se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos presentes en el lenguaje simbólico. Entonces tenemos que la negación, tenemos que la disyunción, tenemos que la conjunción, tenemos el bicondicional, tenemos el condicional, ¿ves? Entonces, miren, otra forma también de cómo clasificamos nosotros, ¿verdad? Esas conclusiones, ¿verdad? Las tablas de verdad se clasifican así. Tautología es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor de verdad, verdadero. ¿Sí? O sea, que en la conclusión todas me deben dar verdadero. Cuando tenemos la contradicción es cuando se tiene como resultado final en todas las combinaciones un valor verdadero falso. Y entonces cuando tenemos la contingencia es cuando se tiene como resultado final todas las combinaciones de los valores de verdad, ya sea falsos o verdaderos. Esa combinación. ¿Sí? Entonces construyamos una tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a construir? Tenemos este lenguaje simbólico, ¿verdad? El lenguaje simbólico que dice, realiza la tabla para el siguiente lenguaje simbólico. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, inicialmente tenemos que identificar que quiero escuchar las proposiciones simples, ¿verdad? Eso es lo primero. Mira que aquí aparece como uno. Existen dos, P, Q. Segundo, la tabla de verdad tendrá ¿cuántos? 4 filas, ¿sí? Después que la identifiquemos, tenemos que mirar, a ver, aplicar ese 2 a la n para saber cuántas filas va a tener, ¿sí? Entonces, en este caso serían 4 filas. ¿Y por qué? Tenemos a P y a Q, ¿sí?
Tercero, la tabla de verdad tendrá 7 columnas, 2 proposiciones simples, ¿sí? Más 2, ¿sí? Más 2 negaciones. ¿Sí? Más 2 negaciones, más 3 conectores lógicos. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, iniciamos por las proposiciones simples y las negaciones. Acuérdense que le decíamos que primero, pues, las proposiciones simples como tal que encontremos, ¿verdad? Y las negaciones también. Otra columna para las negaciones. Si miramos para construir, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Sí? Se dice que cuando nosotros identifiquemos la cantidad de filas que debe contener nuestra tabla, lo primero que debemos hacer en nuestra primera columna, ¿sí? En nuestra primera proposición, porque va en su orden P, Q, R, S, ¿sí? De acuerdo a ese orden es que las vamos a ir armando, orden del alfabeto. Entonces, mira que la primera columna dice que el 50% de la cantidad de filos que tengan deben ser los valores de verdad verdaderos y el otro 50% deben ser los valores de verdad falsos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Ojo, siempre va a ser el 50% teniendo en cuenta la columna anterior. Es decir, si paso para Q, entonces vamos a tener en cuenta ese 50 y 50. Van a ver la misma cantidad de verdadera y la misma cantidad de falso. Si te das cuenta en el principio, 50% de las 4 fueron las 2 primeros verdaderas y las 2 falsas. Si pasamos a la columna de Q, tenemos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Siempre se mantiene ese 50% entre columna y columna, ¿sí? Sean los mismos valores, las mismas cantidades de esos valores de verdad. Entonces, cuando tenemos las negaciones, sería lo contrario de cada una de ellas, ¿verdad? Para este caso, tenemos a P, y si negamos a P en esta columna, ¿qué pasaría en ese caso? Que si en P las dos son verdaderas, en P negado las dos primeras serían falsas, ¿sí? Si en P las dos que siguen son falsas, pues de P negado, pues las otras que siguen sería lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente también haríamos con Q. Te das cuenta que en Q el primer valor de verdad es verdadero. Si lo pasamos a Q negado, pues sería falso. Y si ves acá nuevamente en QF y si negamos a Q sería verdadero. Mira que es lo contrario. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces miren que ya construimos a P, a Q, a P negado y a Q negado, pues ahora vamos a mirar esa proposición compuesta que tenemos ahí. Acuérdense, de adentro hacia afuera vamos a ir, ¿verdad? Organizando esa tabla. Ahora vamos a armar este pedacito que está aquí, ¿sí? Vamos a armarlo. Tú de pronto hasta me harás la pregunta. Yo me la voy a hacer. Profe, ¿y por qué iría ahí la proposición compuesta? Claro, ya te voy a decir por qué. Que inicialmente construimos esas P y Q y las negadas de cada una de ellas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros sigamos construyendo la tabla hasta llegar a nuestra conclusión, nosotros podamos aplicar las tablas de acuerdo a estos conectores lógicos, ¿sí? O operadores lógicos. De lo contrario, pues no podríamos dar, ¿verdad? Esos resultados como en este caso para la proposición compuesta. ¿Cómo encontramos nosotros estos valores de verdad? De acuerdo a ese operador lógico, ¿sí? Que se llama ¿cómo? Me gustaría escuchar este operador lógico. Miren que esta proposición compuesta es la que vamos a construir. Condicional, profesor. Condicional, muy bien. Entonces, mira, de acuerdo al condicional es que nosotros vamos a encontrar estos valores de verdad. Tú me preguntarás, profe, ¿y cómo? Anteriormente vimos que las tablas, ¿verdad? Para cada operador lógico o conector lógico. ¿Se acuerdan que les decía? Tenemos que tener en cuenta la condición, ¿verdad? Sí, o eso diferente que encontrábamos en esa conclusión, en esas tablas. Entonces, si miramos qué es el condicional, esa es la tabla que debemos aplicar aquí para poder nosotros encontrar estos valores de verdad. Sí, profe, pero la vamos a encontrar. ¿Y con qué la aplicamos? Claro, la vamos a aplicar con P y con Q, con esas dos columnas. Mira, ve, aquí las tenemos P y Q. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esa tabla, ¿qué dice la condicional? La condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? Cuando la primera es
verdadera y la segunda es falsa, ¿verdad? Solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces me dice que B y F es falso, ¿verdad? Yo lo primero que haría es hacer esa condición inicialmente. ¿Sí? BF, ya yo sé que eso me va a dar falso. Lo demás, las combinaciones que se den, pues ya yo sé que me van a dar falso. ¿Sí? Por eso lo importante es tener en cuenta lo que es la condición. Yo hago lo que me dice la condición y lo demás sigo la lógica de ella. ¿Sí? ¿Ves que las demás tienen otras combinaciones? Mira, FB, ¿verdad? FF, BB, ¿verdad? Y son verdaderas. Y la única diferente es BF. Yo hago eso primero y lo demás, pues, lo que me dice la tabla. Es una manera como realizarla rápidamente, ¿sí? Entonces, miren, si se dan cuenta, ahora viene la última columna. Esa última columna que es, ¿sí? Bueno, de pronto, digamos la penúltima, ¿no? Sí, le podemos decir, digamos la penúltima, porque todavía dentro de este corchete, pues existen otras cosas, ¿verdad? En ese caso, hay otro operador o conector lógico y hay, miren, un negado, ¿sí? Debemos también encontrar los valores de verdad para esa partecita. Ya encontramos esta partecita de aquí, ahora nos falta esta partecita. Pronto tú me dirás, profe, ¿y cómo hacemos para encontrar los valores de verdad ahí en esa columna? Mira, ves, ya aplicaste para encontrar esta proposición compuesta el condicional, ahora te toca aplicar ¿cuál? La conjunción, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál es esta conjunción? Y en el lenguaje natural, ¿qué es? Y, ¿verdad? Eso, correcto. Entonces, miren, de acuerdo a esta conjunción que vemos aquí es que vamos a aplicar la tabla para encontrar esos valores de verdad. Pero lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es encontrar, ¿verdad? Las columnas de ella. Y aquí las tenemos. Tenemos la de la proposición compuesta que te la indico como número 5 y la Q negada como te la indico acá. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a aplicar la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? La conjunción solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿verdad? Cuando ambas proposiciones son verdaderas, yo me iría a donde ambas proposiciones es verdadera, coloco verdadera y las demás combinaciones yo sé que son falsas. Entonces, de adelante hacia sí, de adelante hacia acá, sí. ¿Ok? Entonces mira que yo me voy por lo más elemental, lo más sencillo, ¿sí? Lo demás ya yo sé que pues sigo la lógica de la tabla. Entonces miremos ahora ya la última, ¿verdad? En este caso, la última columna que nos quedó, en este caso es la de le decimos nosotros la conclusión ya, que es todo ese lenguaje simbólico. Entonces, si te das cuenta, ojo, tenemos aquí a P negado y tenemos todo esto que está aquí en el corchete. ¿Cómo hacemos para encontrar los valores de verdad aquí? Yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál tabla tengo que aplicar? ¿Nadie dice nada más? Nada. ¿Y aquí en el auditorio? Sí. ¿Cuál sería la tabla que deberíamos aplicar para encontrar estos valores de verdad? Estos que están aquí. ¿Cómo hacemos? Se supone que esto ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo hicimos, ¿verdad? Que lo aplicamos la conjunción. Ahora, para este pedazo que está aquí, este pedacito que está aquí, ¿cómo hacemos para nosotros determinar estos valores de verdad? ¿No tendríamos que aplicar esto para poderlo unir con esto que ya tenemos? ¿Sí? Estas dos, ¿verdad? Por eso mira que lleva un orden, ¿sí? El lenguaje simbólico lleva un orden, la construcción. Entonces mira que aquí tendríamos que aplicar el condicional, ¿sí? La tabla de la condicional. ¿Por qué? Porque vamos a buscar los valores de verdad teniendo en cuenta esta columna, que es este pedazo que está aquí. ¿Con quién? Con P negado,
¿sí? Que aquí también lo tenemos. Mira que aquí las muestro las dos, ¿sí? Las indico. Y entonces, ¿qué dice el condicional? La condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿sí? La primera es verdadera y la segunda es falsa. Dice que entonces cuando sería DF, ¿verdad? Pero si te das cuenta, hay algo que pasa aquí en esa condicional, que si hacemos ¿cómo es? La operación entre ellas, pues nos darían valores de verdad, ¿sí? Pero pues, y ahí está la B, Aquí está, B con falta. aquí está, sí. Mira que ¿qué dice? La condicional es solo falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿sí? La primera es verdadera y la segunda es falsa. Mira que en este caso, sería la primera para nosotros y esta sería la segunda, ¿sí? Sería que se B y un F aquí, no lo encuentro. No, pero por eso le preguntaba. ¿No es de 3 a 6 o de 5? No, se tiene en cuenta esto, lo de que viene aquí es un orden, ¿sí? Es un orden de las columnas, cómo las vamos organizando, ¿sí? Mira, en el orden. Esta sería la primera aquí y esta sería la segunda. ¿Sí? Los números son un orden que lleva cómo las vamos organizando, ¿sí? O sea que si miramos, esta sería lo primero para mí, era esto que está acá. O sea, por eso. Lo primero. La primera sería. Lo que ven aquí, ese orden que ustedes ven, la construcción de verdad. Entonces mira que dice BF. Entonces, si esto sería lo primero, y acá tendría que haber lo que sí, no lo encontramos, por lo tanto, entonces sería todo verdadero. ¿Me hago entender? Eso que les digo aquí, que les voy nombrando estas numeraciones, les permite saber cuáles vamos a trabajar y de igual manera la cantidad de columnas que hemos construido, ¿sí? Entonces miren que no se cumple eso, ¿verdad? Tiene que ser BF. Esta es mi primera y esta es mi segunda. O este es mi antecedente, este es mi consecuente. Sí, se tiene el orden. ¿Sí? Y aquí hay un orden de las cantidades de columnas que vamos haciendo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es lo que les muestro aquí. De paso, les muestro con la flechita porque me permite, te muestro por cuál es la columna que vamos a utilizar y también me permite identificar cuáles son las que vamos a trabajar, las dos columnas. ¿Sí? Entonces dice la condición que la DF, la primera debe ser mi antecedente o la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se dé, ¿verdad? Esa parte que sea falsa, ¿sí? La conclusión. Entonces, como eso no se cumple, ¿sí? Entonces te da verdadero. Por lo tanto, eso nosotros podríamos decir que se clasifica como esa conclusión como una tautología, ¿sí? Como una tautología la podemos clasificar. ¿Y por qué? Si ustedes miran los conceptos anteriormente, lo que era una tautología, que todos los valores de verdad en mi conclusión deberían ser verdaderos. En la contingencia deberían haber verdaderos y falsos, una combinación de los dos valores de verdad. Y en la contradicción tendría que ser todo falso. ¿Sí? ¿Me hago entender? Continuamos. Listo. Aquí vamos a volarnos este espacio que al final vamos a hacer esas dinámicas. ¿Sí? Vamos a pasar aquí a reconocimiento, ¿verdad? De aprendizaje también vamos a hacerlo al final. Vamos a pasar aquí a esta conclusión y podemos decir que la determinación de la validez de un argumento se encuentra a partir del valor de verdad de la interacción o relación de los conectores lógicos. Para la realización de una tabla de verdad es importante que la identificación de las proposiciones simples, compuestas y conectores lógicos. ¿Sí? De ahí pues fuentes documentales donde nos apoyamos, pues los créditos pues a nuestra directora Carolina, que fue la que hizo este espacio. Vamos ahora a mirar, ¿sí? Otra partecita que les traigo. Listo. Vamos a ver lo que son las leyes de inferencia. Esto virtual de la... Bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica.
La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados o observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Muy bien. Miremos la definición, ¿verdad?, de ese concepto. En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar una fórmula bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas. El autor de donde tomamos, pues, Cardona 2010, esa información fue extraída de ahí. Entonces, miremos ahora ese procedimiento, ¿verdad? Para usar el método de demostración por leyes de inferencia debes seguir los siguientes pasos. Primero, identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Tercero, revisar el resultado final de la tabla de verdad de cómo da el resultado de ese argumento, si es válido o si es una tautología, ¿verdad? Cuarto, organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles son de ellas y se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Y el sexto, repetir el paso hasta llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces, miremos los elementos, las premisas, hipótesis que se plantean de supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, todas las anteriores cuando se plantea siempre se consideran como verdaderas. Conclusión, proposición que se desea probar a partir de las premisas. Reglas de inferencia, conjunto de pasos que se utilizan para ordenar otras conclusiones de acuerdo con las premisas. ¿Sí? De esta fuente documental, Cardona 2016, se sacó pues esta información. Entonces miremos, ¿sí? Conozcamos un poco más sobre ellas. Entonces resulta y pasa que dentro de las leyes de inferencia podemos encontrar sea el modus ponendo ponen, modus tollendo tollen y el silogismo hipotético, ¿sí? Como otras más. Vamos a ir revisándolas una a una, ¿sí? Entonces miramos el modus ponendo ponen, por su sigla en inglés MPP, ¿sí? Todo en mayúsculas, MPP. ¿Qué dice? Ojo, yo voy a dar una breve explicación cómo poderlas nosotros interpretar. Primero que todo, las leyes se hicieron para cumplir, ¿sí? Partamos de esa base. Entonces, como ley, ellas están dadas, ¿sí? Nosotros no podemos inventar nada. Ya ellas tienen sus premisas y hay una conclusión que es a la que debemos llegar, sí. ¿Sí? Entonces, inicialmente, la modus ponendo ponen, ¿qué dice? ¿Sí? Que en su primera premisa, ¿sí? Esta sería su primera premisa, sería una implicación, le dicen, o condicional, ¿sí? Sería una condicional o una implicación. Y su segunda premisa sería el antecedente, ¿sí? Que es P. Mira, si tú te ves, das cuenta y analizas, P bajó aquí a ser la segunda premisa. Sería el antecedente. Mira ese análisis lógico ahí. Y como resultado o conclusión, esto significa por lo tanto, ¿sí? Vamos a dar una conclusión. Entonces, mira que sería de mi primera premisa el consecuente. Mira, ¿ves? La conclusión. O sea, si te das cuenta, partes de esa primera premisa para obtener tu segunda premisa y obtener también tu conclusión. Sí. Tenemos a P en la primera, tomamos a P para la segunda y lo que quedó, lo que sobró, lo tomamos como conclusión. ¿Sí? Entonces, miremos a ver. Mira que aquí también dice algo, simbología de las premisas P. Entonces, U. ¿Sí? Ocurre P, conclusión Q. Mira, está diciendo. ¿Sí? Entonces, Q, P, de tu segunda premisa, ¿verdad? P y una conclusión Q. Entonces, miremos. Dice así, que en este caso, en una de las premisas debe existir un condicional. Es la flechita, ¿verdad? Entonces,
o implicación, donde se establece una relación entre dos proposiciones simples de causa y efecto. La regla ponen significa afirmando, afirmo. En este enunciado, el condicional establece que si el antecedente, ¿verdad? Primer término es afirmativo, entonces necesariamente se afirma el consecuente, ¿sí? Que fue lo que nos dimos cuenta, que tuvimos en nuestra primera premisa en un antecedente P y el consecuente pues da como una conclusión. ¿Sí? Esa fue la explicación lógica que vimos y aquí pues nos dan una especificación de ello. Entonces, Modus Toledo-Tollens, ¿sí? Tollens, su sigla en inglés MTT. Entonces dice que la primera pues es un condicional, o implicación, ¿sí? Que lo tenemos en nuestra primera premisa, y nuestra segunda premisa, ¿sí? Es un negado. Dice que toma de la primera al consecuente negado para mi segunda premisa. Y de la primera premisa, el antecedente lo da como conclusión negada. ¿Sí? Mira que aquí te muestra la simbología de cada una de ellas. Entonces miremos. Dice, modus tollendo tollens, significa negando, niego. Y en este caso, el condicional establece que al negar el consecuente, necesariamente se niega el antecedente. ¿Sí? Miremos ahora el silogismo hipotético. Si mira el silogismo hipotético, tiene en su primera premisa una implicación y en la segunda también hay una implicación, ¿verdad? Si te das cuenta también que tú tienes en tu primera premisa AP condicional Q. Entonces, mira lo que hace. En mi segunda premisa obtiene de mi primera premisa consecuente, ¿sí? Y en la segunda premisa, que es en el consecuente, pues aparece una nueva, ¿verdad? Una nueva premisa, proposición. Y como conclusión, nos daría que sería que la diagonal, ¿sí? Sería el antecedente de mi primera premisa con el consecuente de mi segunda premisa. Sí, esa es la respuesta. P condicional. R. ¿Sí? Si te das cuenta, lógicamente, ¿qué pasó? Mira los movimientos. Yo le digo siempre a mis estudiantes, miren los movimientos ahí en cada ley para que sepan esa conclusión como da. Entonces dice, para aplicar la regla de inferencia, la regla de silogismo hipotético, se debe contar con dos premisas en cada una de ellas. Debe haber un condicional, ¿verdad? Como vimos en la primera es un condicional, en la segunda es un condicional. Obligatoriamente se debe tener que el antecedente de un condicional será el consecuente en la otra premisa condicional. ¿Ves? Como resultado se obtiene un nuevo condicional cuyo antecedente es su posición su posición, ¿sí? El que no se repite. Y de igual forma, el consecuente es el que no se repite. Dicho de otro modo, si una causa se sigue una consecuencia y esta consecuencia es a su vez causa de una, ¿verdad? De una vez causa de un, ¿verdad? Es a su vez causa de una segunda consecuencia. Se puede decir que esa primera causa es causa de esa segunda, ¿verdad? Consecuencia, ¿sí? Consecuencia. Dice tomado la fuente 2013. Entonces miren que lo que les decía anteriormente es que aparecen esas dos implicaciones y que toma, ¿verdad? De ella, ese criterio de esa primera premisa al consecuente, toma como antecedente y aparece una nueva. ¿Sí? Y quiere decir que el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda daría una implicación como resultado. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos también el modus tollendo pone, el MTTP, ¿sí? En su sigla en inglés. ¿Qué dice ella? ¿Sí? Que mi primera premisa sería que una disyunción, ¿verdad? Esa disyunción en el lenguaje natural, ¿qué es? Seguro. La O, ¿verdad? Entonces dice, por eso dice disyunción, ¿verdad? P disyunción Q. Mira que dice ella, que cuando, ojo, mira,
en mi segunda premisa, cuando tomo el antecedente de mi primera premisa negado, me da como resultado la otra que esté solita. En ese caso, la conclusión sería el consecuente de mi primera, ¿verdad? De mi primera premisa. Ojo, también se puede dar que si tú tomas, ojo, el consecuente de la primera premisa negada, ¿sí? Me da como resultado entonces P, ¿sí? Si esta, mira cómo se da aquí. De mi primera, el antecedente negado. Y como conclusión me da el consecuente de la primera, ¿verdad? Como conclusión. Ahora, también puede suceder que tome para mi segunda premisa el consecuente negado, aquí, que sería Q negado, y como resultado me da el antecedente de mi primera premisa. Eso también se puede dar. ¿Sí? O cuando hablan del silogismo disyuntivo también. Sí, opera así. Entonces dice, la regla denominada modus toyendo ponen significa negando afirmo. Se debe tener entre las premisas una disyunción y si uno de los elementos de la disyunción es negado, por lo tanto el otro elemento es afirmativo de forma automática, puesto que uno de los términos de la disyunción ha sido descartado. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el dilema constructivo, ¿qué dice el dilema constructivo? ¿Sí? Que debe ser una disyunción en mi primera premisa, ¿sí? Pero para obtener mi segunda premisa aparece otra, que es una implicación, ¿sí? Pero esa implicación que tiene, me toma el antecedente de mi primera premisa, si tú lo ves, míralo bajo aquí, pero es una implicación. Y aparece una nueva, ¿sí? Una nueva proposición, ¿verdad? Una nueva proposición. Entonces dice también que mi tercera sería, ¿sí? Otra implicación condicional, pero me toma, ojo, de mi primera premisa me toma el consecuente, ¿sí? Y aparece otro. Entonces, como resultado, me daría de mi segunda premisa y mi tercera premisa las dos nuevas proposiciones que aparecieron, ¿sí? Pero disyuntiva, con la disyunción. R disyunción es. Si analizas, mira los movimientos, las dos nuevas, y me da como una disyunción. Esta regla establece que si se tienen dos premisas condicionales, ¿sí? Y una premisa de disyunción con los antecedentes de los condicionales, se obtiene la disyunción de los consecuentes de los condicionales, ¿sí? Miren lo que les di a entender ahorita. Entonces, esta información sacado de, o extraído de Cardona 2010. Ahora la doble negación dice afirmando, perdón, negando, pues afirmo en mi conclusión. A veces yo comienzo a mirar, ¿sí? Dentro de la aritmética, cuando hablamos de la sustracción o cuando hablamos de la adición, ¿verdad? Las leyes tienen esa forma. Si tú vas a sumar dos valores, viene uno arriba y otro abajo, ¿verdad? Y viene una horizontal y después obtenemos un resultado, ¿sí? Aquí para nosotros sería la conclusión, ¿verdad? De esas dos. Otra cosa, también tengo en cuenta que en este de la doble negación digo, cuando yo aplico una ley, en ese caso de la multiplicación, ¿verdad? Cuando tú dices menos por menos, ¿cuánto te da? Más, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando niego, ¿sí? Me da una afirmación, ¿sí? O me da positivo, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Como una premisa es doble negación, equivale a la misma premisa original. Esto quiere decir que si un argumento está doblemente negado, su equivalente es el argumento afirmado, ¿sí? Esa doble negación me da a mí una afirmación. Entonces, aquí miremos otras de las leyes, ¿sí? Tenemos la ley de la simplificación, que dice la simplificación tiene una sola premisa donde dice que es una conjunción, pero resulta y pasa que como yo la aplico simplemente cuando encuentres una conjunción. ¿Y qué dice? Que o puedo obtener respuesta con el antecedente, una conclusión con P, o puede ser con Q. Con cualquiera de las dos puedo operar la ayuda.
Sí, la simplificación. Esta me permite a mí, en la ley de diferencia, acortar espacio. ¿Sí? Entonces, aquí explica P y Q, que con la conclusión es P o la conclusión me puede dar Q, cualquiera de ellos dos. Entonces, da un ejemplo en el lenguaje natural. Si estudio y aprendo, entonces conclusión estudio o conclusión puede ser aprendo. Cualquiera de las dos, ¿sí? Si miramos, pues, la ley de la absorción, si te das cuenta, es una implicación, ¿sí? Es una implicación P condicional Q. Entonces, quiere decir como resultado que sería ¿qué? Sería la condicional, pero ¿de quién? De Q y de P. Conformamos esa conjunción, ¿sí? P condicional, Q conjunción P. P. Entonces, da la claridad ahí. P. Entonces, Q, conclusión P, entonces Q y P. Entonces, un ejemplo en el lenguaje natural. Si canto, entonces bailo. Conclusión, si canto. Entonces, bailo y canto. Entonces, eso da esa claridad. Entonces, miremos la conjunción. Ley de la conjunción. ¿Qué tiene la conjunción? Que de dos premisas cualquiera, en este caso mi primera premisa P y mi segunda Q, puede ser cualquiera, obtengo como resultado conclusión P conjunción Q. ¿Sí? Esta también es muy buena para el cierre a veces cuando estamos demostrando la validez de los argumentos. Entonces, mire, aquí tengo P y Q como conclusión P y Q. Pero aquí, sí, en ese lenguaje natural, Carlos baila, Julián canta, conclusión, Carlos baila y Julián canta. ¿Sí? Entonces ahora miremos la adición. Entonces, una premisa cualquiera, como conclusión, pues le adicioné otra. Me permite acortar espacio. ¿Sí? Es una premisa cualquiera y yo necesito que mi resultado me dé en disyunción, pues le aplico la otra proposición. ¿Sí? Entonces, miren, P como conclusión P o Q. ¿Sí? Claudia camina, conclusión Claudia camina o no. Entonces ahora miremos la ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? ¿Sí? Entonces la ley de Morgan dice, bueno, ok, dice, si tenemos negado a una conjunción P o Q, ¿sí? Se podría dar el caso de que sería P negado, disyunción Q negado. Mira, toma a ellas dos, me las está negando. Mira que entre paréntesis me las niega y me la da como una disyunción. Aquí son conjunción, pero aquí me las niega como una disyunción. O también se podría dar el caso que me niega a P, disyunción Q, y si damos esa conclusión ahí, podría ser que entonces me toma a Q negado, pero como una conjunción, y a P negado. Mira que si te das cuenta, sí, es contrario ahí. Y me las niega, sí, porque me está diciendo que me la está abarcando a todos. Entonces, ahí uno de los ejemplos. Ahora miremos. Así, la paso. Me permiten un momento, ¿sí? Por favor. Entonces viene ley de la condicional, ¿verdad? Condicional. Entonces, ¿qué dice la condicional? Tengo la premisa P condicional Q, por lo tanto sería, ¿qué me hace? Me la convierte en una que me niega el antecedente y me la conforma en una disyunción. ¿Sí? Pues ahí tenemos el lenguaje simbólico y tenemos los ejemplos, ¿verdad? El lenguaje natural. Entonces, la ley de la contraposición o contrario. Entonces, miren que tenemos un condicional en la premisa, P condicional o implicación Q, y da como conclusión que hace, me niega a Q y me niega a P. Mira, y me las cambie, si tú te das cuenta, lo que era el consecuente pasa a ser el antecedente negado y lo que era el antecedente pasa a ser el consecuente negado, si te das cuenta. ¿Sí? Ojo, esas leyes existen como tal. ¿Ok? No las podemos cambiar, están dadas, debemos trabajar con ellas, ¿sí? Saberlas interpretar. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Y dice, vamos a tocar unos 2 o 3 de ellos. Dice, tenemos a P, que significa en el lenguaje natural, en Manizales llueve, ¿sí? Y Q, en Manizales hace frío. Entonces, vamos a aplicar ese ejemplo.
¿En quién? Si se dan cuenta, aquí es el modus ponendo pone. Miren que aquí dice que mi primera premisa es P implicación Q. Y mi segunda premisa es el antecedente, mira, ve, que es P. Y como conclusión te da el consecuente de tu primera premisa, mira, lo ve, Q. Entonces vamos al lenguaje natural. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Ahí lo que hicimos fue, mira, P en Manizales llueve y Q en Manizales hace frío. Entonces, si en Manizales llueve, entonces hace frío. ¿Sí? Seguimos ese lenguaje nada más. Y mi segunda sería en Manizales llueve, que es P. Mira, lo ve. Por lo tanto, ¿sí? En Manizales hace frío, me da Q. Esos son uno de los ejemplos, ¿verdad? Que podemos observar ahí de cómo aplican ellas. Y así si te sigo mostrando hay otros, por lo menos modus toyendo tole. Dice que P sería Carlos se ejercita y Q, Carlos tiene buen estado físico. Entonces aquí está la ley. P condicional Q, el consecuente sería negado en mi segunda premisa y como conclusión sería el antecedente negado. Ese es el modus toyendo tole. Y si vamos al lenguaje natural, dice, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Mira que simplemente lo que hicimos fue saber lo que el texto, ¿verdad? De P. Y dice, si Carlos ejercita, entonces tiene un buen estado físico. Mira que el condicional, ¿sí? O el bicondicional es sí, entonces. Mira que afirmamos automáticamente porque ese condicional predomina ante esta proposición, ¿verdad? Entonces, por eso sí, ponemos después a P, ¿sí? Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Siempre que empiece así, ténganlo en cuenta en el ejercicio ese, el número 1, que nos toca hacer el lenguaje natural. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Afirmaría o le antecederías el sí a esa proposición, sí. ¿Ok? Y así sucesivamente, si te sigo mostrando, hay muchos más ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a pasar aquí. Bueno, aquí es un ejercicio de prueba que pues ahora lo vamos a revisar. Vamos a mirar leyes de inferencia. Entonces vamos a hacer una conclusión. Son un método de demostración de validez de argumento. Para utilizar las leyes de inferencia debe tener como resultado una tautología. ¿Sí? Mira que para poderla aplicar tendríamos que hacer una tabla y esa tabla nos deben dar todos los valores de verdad verdaderos, ¿sí? Para poder demostrar la validez de algún argumento, ¿sí? Y aplicarlo. Entonces, la ley de inferencia siempre te llevan a la conclusión de un argumento. Y finalmente se usan para obtener conclusiones que consideremos normalmente válidas, ¿sí? Y vamos a pasar aquí a... ¿Sí? La tarea 1 del ejercicio 3 nos pide que construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. ¿Cómo sabemos dónde deben estar los parámetros? ¿Cómo? Sí. Una pregunta en la tarea 1 del ejercicio 3 nos pide que construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. ¿Cómo sabemos dónde deben estar los parámetros? ¿Dónde deben estar los paréntesis? Construir un argumento. Ok, perfecto. Miren que ahí deben tener en cuenta ustedes ¿qué pueden tener en cuenta ustedes ahí para que puedan diseñar? Tengan el orden del argumento, ¿sí? Primero que todo, el orden del argumento, ¿sí? Y después ese orden del argumento donde ustedes encuentren su primera proposición compuesta, ¿sí? Cuando le encuentren esa proposición compuesta, ustedes enseguida, cada vez que encuentren la primera, ahí pueden ustedes abrir y cerrar el paréntesis. Posteriormente te va a venir, te puede llegar un operador lógico. Ese operador lógico que hace automáticamente te hace que cierres esa proposición compuesta y coloques el operador lógico. ¿Sí? Ese operador lógico te da pie para que coloques otra proposición que venga o en su defecto, si es otra proposición compuesta, tendrías que abrir ¿cómo es? El otro paréntesis y cerrar cuando pues termines la otra proposición. Simple, ¿sí? Que la completa. O sea, cada vez que tú encuentres una proposición compuesta, ya te está indicando a ti que hay abres paréntesis y cierras paréntesis, ¿sí?
Entonces, mira, bueno, aquí mira, no me permite. Bueno, otra de las maneras, pues, podrían utilizar ahí en ese caso, pues, se me olvidaba que también pueden trabajar en Word, ¿sí? En Word incluso, aquí porque se me bloqueó con Excel, pero aquí podrían en Word, listo. Entonces, miren, aquí tenemos, ya identificamos que de acuerdo a las proposiciones simples que tenemos de acuerdo a ese lenguaje simbólico, tenemos que son 3. Sabemos que ya son 8 filas que contiene nuestra tabla de verdad. Ya organizamos, miren cómo lo organizamos. Primero las proposiciones simples positivas y las negativas. Y por último, que digo, lo que sigue sería la proposición compuesta que tenemos y por último, sí, la conclusión, que sería todo el lenguaje como tal. Entonces, miren que son 8 las primeras, acuérdense que les dije 50 y 50, las primeras son verdaderas, ¿verdad? Las primeras son verdaderas, las primeras 4, ¿verdad? O ese primer 50%, y el otro 50% sería falso, ¿verdad? Falso. Entonces, en la que sigue se mantiene el mismo 50%, pero ojo, en este caso sería de tal manera que queden iguales, ¿verdad? Entonces tendríamos que serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Ven? Ahora para la que continúa, el mismo 50% y mirando que sean las mismas cantidades de valores de verdad, ¿sí? Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Sí? Pues miren que ya lo tenemos. Ahora el negado, fácil. Miremos la columna de P, ¿sí? Y hacemos lo contrario. Entonces, si en la primera de P es verdadero, aquí, ¿qué pondría yo? Falso, ¿verdad? Bien. Entonces, si en la que sigue es verdadera, ¿qué pondría yo? Falso. En la tercera es verdadera, ¿qué pondría yo? Falso. En la cuarta es verdadera, ¿qué pondría yo? Falso. Muy bien. Entonces, si la que sigue, la número 5, es falsa, ¿qué pondría yo? Verdadero. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahora miremos esta proposición compuesta. Pero esa proposición compuesta es, si ustedes ven, ¿cómo yo obtendría esos valores de verdad? ¿Qué tendría que aplicar? ¿Cuál de las tablas? La conjunción, ¿verdad? ¿Con quién? Con Q y R, en ese orden. Mi primera, que sería el antecedente, sería Q, y el segundo sería R, ¿verdad? Ahí está, Q y R. Entonces, yo me voy aquí a Q y a R, ¿sí? Entonces, voy a aplicar ¿cuál? La conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a la columna de Q y a la columna de R y miro donde sean verdaderas. Entonces, ambas son verdaderas, entonces, ¿qué? Sería verdadero. Entonces, yo digo que aquí es verdadero, ¿sí? Y ahora me voy ahora a Q otra vez y a R. Aquí es BF, entonces ya yo sé que es falso, que es falso. Bueno, esta que está aquí es verdadera y verdadera, ¿verdad? Entonces yo digo que esta es verdadera. Y el resto, todas las combinaciones para mí son falsas. Mira que me ubiqué primero en la condición, ¿verdad? En la condición para poder tener el resultado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora miremos. Me está faltando ahora que la conclusión, es decir, todo ese lenguaje simbólico que tenemos ahí. ¿Y qué tabla de verdad lo voy a aplicar? El condicional, ¿verdad? ¿Y qué dice el condicional? Solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces yo me voy en su orden, primero a P negado y segundo la proposición compuesta, ¿verdad? Este sí más tarea 1, demostración de la variedad. Demostración de la variedad. Sí. Te doy completo. Permíteme y termino aquí. Permíteme terminar. Entonces, mira que
ahora vamos a aplicar ese condicional. Nos vamos a la tabla del condicional. ¿Qué dice la condicional? Solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a buscar. Aquí está. ¿Sí o qué? Solo es verdadera, ¿sí? Que es la condicional. La condicional, ¿dónde está? La condicional es, perdón, solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? La primera es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Sí? La primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿verdad? Entonces solo es falso ahí, entonces eso es falso. ¿Sí o qué? Eso es lo que dice la condicional. BF es falso. Entonces vamos a buscar en el orden BF, 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 BF. Aquí está. Estas que están aquí. Teniendo en cuenta la condición, ¿verdad? Si tenemos en cuenta la condición, eso sería. Las demás combinaciones que se dan para mí van a ser verdaderas. ¿Sí? Por lo tanto, si miramos cuál sería en esa conclusión, ojo, en esa conclusión, ¿cuál sería la clasificación que se daría? ¿Sería una tautología? ¿Sería una contradicción? ¿O sería una contingencia? ¿Qué dicen? Más que nos dicen por ahí. Bueno, entonces debe ser que están llenando asistencia y todo eso. Bueno, miren que ahí en ese caso sería una contingencia, porque hay valores de verdad. Los valores de verdad son verdaderos y son falsos. Acuérdense que cuando nos da tautología, todos deben dar verdadero. Cuando nos da contradicción, todos deben ser falsos. ¿Sí? Bien, ahora miremos para ver qué tal nos fue con esos resultados. Nosotros lo podríamos hacer también con el simulador lógica UNAD, ¿verdad? Nosotros tenemos el simulador lógica UNAD y el simulador aquí está. Vamos a poner a compilar ese ejercicio. Sí, ese. Vamos ahora a compilar ese ejercicio con el simulador. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ahora a ponerlo a compilar aquí en el simulador. ¿Ok? Para que vean ustedes y podemos hacer lo que uno dice. Vamos a hacer como una comparación, ¿verdad? Una comparación de cómo nos dio a nosotros manualmente con lo que nos debe dar aquí en el simulador. ¿Sí? Entonces, inicialmente dice que negación de P, ¿verdad? Lo primero que dice, bueno, ¿cómo hacen? Miren, vean, ¿están viendo si observan? Negación de P. Eso es lo que vamos a hacer. Escogemos la negación y después colocamos a P. ¿Sí? Simplemente darle clic. Entonces viene el condicional. Viene el condicional. En el mismo orden. Después dice, abrimos paréntesis. Después viene Q. Le damos clic a Q. Después dice con la conjunción, ¿verdad? Y por último vendría siendo la proposición R y cerramos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Generar tabla. Esa es la tabla que ustedes le piden, ¿verdad? Que les piden que deben colocar ahí en sus aportes, en el trabajo, así como lo hicimos. Ahora, si revisamos, pues con el ejercicio, pues voy a tomar un pantallazo aquí, ¿sí? Y me lo voy a llevar allá para que el archivo, para mostrarles a ustedes y podamos comparar con el que nos dio de manera manual. Ahora me dicen, ya les voy a compartir ahora, ya me lo traje para este lado. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Vamos para compartirles, que ya me lo traje aquí para el documento que estábamos trabajando anteriormente. Y si miramos, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito más aquí. Si miramos, miren que la conclusión nos dio, las primeras 5 son verdaderas. Miremos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y las 3 últimas son falsas. 1, 2, 3 son falsas. Vean. Miren que el simulador lógica UNAD a nosotros nos permite
nos permite identificar para ver cómo nos fue de manera manual, ¿sí? Hacemos una comparación. ¿Me hago entender ahí? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Entonces es importante, ¿verdad? Ahora miren, vamos ahora a revisar dentro de todo lo que les traje aquí, vamos a hacer una actividad ahora sí. ¿Sí? Vamos a identificar este link, este enlace nos permite a nosotros hacer una práctica de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo. Voy a abrir aquí un espacio para que trabajemos esto. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a compartirles. Listo. Bien. Vamos a empezar esta actividad. Pues nos permite identificar cómo estamos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, pues, Darwin. Podemos poner Omar. Vamos a poner a nuestro monitor aquí, Omar. El apellido Santiago. Santiago. La identificación de Omar. 2, 3, 4. Sí, vamos a poner unos números. Sí, para proteger la información. Sí. Listo. Entonces, dice primero, la primera pregunta dice, el conector lógico en el lenguaje natural se escribe como sí, entonces es, identifiquemos este en el lenguaje natural, ¿cómo sería aquí el operador o el conector lógico que debiéramos seleccionar de acuerdo a este lenguaje que está aquí? Quiero que participen, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dicen por acá, condicional. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Condicional. Condicional. Muy bien. Vamos a ver. Otros dicen bicondicional. Bueno, Pero la mayoría están ganando con condicional. condicional. Vamos a darle condicional. Sí, eso nos permite realimentarnos todos. Entonces dice, el segundo es, el conector lógico que en el lenguaje natural se escribe como o es. Yo por confusión. ¿Quién es? Vámonos con la mayoría. Nada más han contestado dos en esa. Uno dice, Disyunción va a ganar. bueno, listo, disyunción. Vamos. La tercera dice, un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. Un conector, ojo, conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. Acuérdense que es la flechita hacia la derecha, condicional. ¿Qué dice? Verdadero. Verdadero. Bien. El resultado final de la siguiente tabla de verdad es, entonces, ojo, este. ¿Cuál es el resultado? La conclusión. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica estos valores de verdad? Tautología. Tautología. El conector lógico que en el lenguaje natural se escribe como I, ¿cuál es? De todas las que están. Confusión. Dice Oscar y Sebastián igual. Ah, bueno, vámonos con ellos. Dice, bueno, Sofía también. Bueno, el 6. El conector lógico que en el lenguaje natural se escribe como sí y solo sí es. Dice Sebastián que bicondicional. ¿Y quién más? Bicondicional, dice Oscar. Vámonos. Dice condicional, dice Luis, pero ¿qué más dice que es condicional? Bueno,
Me fui con lo primero que me dijeron. Condicional. Me voy con eso. Dice, si Luisa toma clases de inglés, ese es ojo, ahí vamos a ver el lenguaje natural, ¿oyeron? Es identificar después el lenguaje simbólico que sale de ahí. Entonces dice, si Luisa toma clases de inglés, toma el papel y lápiz y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. El lenguaje simbólico que representa el argumento dado es, dice primero, si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, ya hay una preposición compuesta, ¿sí? Y va a dar la pregunta que me hicieron ahorita. Ya podemos, entre paréntesis. ¿Sí? Después dice, entonces, Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. Dicen por acá en el chat que es la primera. La primera. ¿Quién más? La primera. Bueno, vámonos ahí. Es la mayoría. Bueno. Dice el otro, el octavo, dice, si tenemos la premisa P1, P conjunción Q, y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es acuérdense que las vimos, modo ponendo, modo toledo, ¿se acuerdan cómo estaban organizadas? Que le decía el antecedente, el consecuente y daba como conclusión tal cosa. Miren, si tenemos la premisa P1 como P conjunción Q y necesitamos hallar P a través de la ley de inferencia, la ley que elegimos aplicar es acuérdense que también existían que la de simplificación que les decía también que si tal, que si era por acá que la simplificación. ¿qué más dice? Solamente uno dice la simplificación. Vamos a ver a Oscar, Sofía. Ajá, dale para ver. Acuérdense que le decía el movimiento de cada una que cuando podía dar una, podía dar la otra. Estos corchotos. Bueno, ahí vámonos con quien dijo simplificación. La ley de inferencia representada en la imagen es, miren esa. Entonces están todas estas opciones de respuesta. Busquen las tablas. En el, Modus tollens. Toyendo pone. O toyendo toyens. Esa. La de. Toyendo, ¿modus toyendo tolen o qué? Dice MTT. Sí, vámonos con esa. No. Dice, Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones que creo son P, Francisco sale, Q, toma un taxi, R, viaja al campo. Según la estructura de una proposición, las creadas por José son correctas, dice el resultado, correctas, tienen sujeto más verbo más complemento o incorrectas, carecen de uno de los elementos sujetos, verbo o complemento. Miren, esas proposiciones sí estarían bien. Francisco sale o Q toma un taxi. ¿Qué dicen? ¿Serán correctas esas proposiciones? Simple. O es incorrecto. ¿Eh? O es incorrecto. O son correctas o son incorrectas. Correcto. Sí.
Hay que tener en cuenta que las proposiciones, pues, deben tener un sujeto, un verbo, un predicado, ¿sí? Me despido con Entonces, ¿qué colocamos? ¿Qué dicen? ¿Correcto? dice incorrecto. Ah, bueno. Correcta. Vamos a enviarlos. Ver resultado. La primera, correcta. La segunda, correcta. La tercera, correcta. La cuarta, correcta. La quinta, correcta. La sexta, correcta. La séptima, correcta. La octava, correcta. La novena, incorrecta. No gustó el botón. O sea que, miren, vean. Tiene que hacer un examen también. Sí. Pero también. Miren, la tercera fue el que digo, yo que ¿cómo es? En la décima, la novena le salió bien. Miren que fue. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo les voy a dar una realimentación. Entonces, resulta y pasa que las proposiciones simples deben constar, deben constar ¿de quién? De un sujeto, de un verbo, de un predicado y un complemento. ¿Oyeron? ¿Qué pasa? Que ahí eso no me estaban diciendo nada. Francisco sale, pero Francisco sale ¿qué? ¿Sí? Entonces eso está incompleto. Entonces, ojo que deben ser, ¿qué podríamos poner? Que carecen de unos elementos, ¿sí? Como sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Eso, por decir un nombre o algo, eso no sería una proposición simple. Ahí debe haber una oración, hay un texto coherente, ¿oyeron? Entonces tengamos en cuenta siempre eso. Pero bueno, nada más fallaron fue ahí, pero los invito a que revisen todas esas fuentes documentales, apreciadas y apreciados estudiantes, ¿sí? Y estén atentos porque también los voy a aprovechar para ver si les creo un CIPAN para el otro miércoles, ¿sí? Para que ustedes, miren, aquí había otros juegos. En la próxima vamos a empezar, ¿sí? En la parte de leyes de inferencia, a aplicar unos ejercicios y hacemos unos nuevos juegos ahí, ¿sí? Entonces, para que en esta pues no nos está dando el tiempo y vamos a trabajar sobre eso, apreciadas y apreciados estudiantes. También me gustaría, ¿sabes qué? Santiago, Omar Santiago, ¿qué nos dicen acá? ¿Cómo les fue? Escuchar siquiera unos dos, ¿sí? Para ver cómo se sintieron, ¿sí? ¿Cómo se sintieron? Bueno, los micrófonos están disponibles para que puedan dar su respectiva opinión. Por acá dice Nicanor que Brenda súper bien. Muy buena forma de enseñar. Ah, bueno, miren, de todos modos, pues esa es la idea, ¿no? De que nos podamos hacer entender y que de alguna u otra manera estos encuentros a ustedes, pues, les pueda servir y contribuyan para que ustedes hagan un buen desarrollo de las actividades. También es decirles que sin ustedes estos espacios no se podrían dar. Por eso es que cada vez que los inviten a uno de estos encuentros, pues, asistan, que esto ayuda a fortalecer eso que ustedes han ido estudiando, ¿sí? De manera autónoma ya ustedes, entonces complementamos, ¿sí? Eso que ustedes traen con la orientación que yo les doy les permite a ustedes reforzar ese conocimiento, ¿sí? Y por último, hacer un excelente trabajo, ¿sí? No se les olvide que estamos ya casi a 11 días, ¿sí? Para que cierre ya la actividad. El 1 de octubre ya cierra esta actividad, entonces es invitarlo a que comiencen a trabajar aquellos que no han empezado, hagan sus aportes en los foros que yo les estoy realimentando. Dice Sebastián, profe, disculpe, dice, los dejo compañeros, muchas gracias, profe, por la clase, estuvo súper bien y pues me aclaró muchas dudas que tenían. Igual que Ángel dice, estaba un poco confundida, pero pude entender todo gracias a su forma de explicar, se le entiende todo. Gracias, profe. Bueno, tómense las. también. Ah, qué bueno. Gracias, Omar. Entonces,
excelente noche para todas y todos, y no se les olvide que voy a estar enviándoles información para que nos veamos el próximo miércoles en otro CIPA. Vamos a enfatizar todo lo que es leyes de inferencia, buenos ejercicios, y seguimos haciendo actividades tipo quiz como la que hicimos ahora. Entonces, chao, gracias por todo, bendecida noche.